Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a iniciar el acto de la defensa de tesis doctoral del ingeniero zootecnista Carlos Adén Racing, que se denomina Las otras ovejas en la Patagonia Argentina, importancia biocultural, actividad artesanal textil y manejo de los recursos zoogenéticos locales asociados a agricultores familiares de la Patagonia Norte. Aquí están presentes la directora, que es la doctora María Rosa Lanari, la codirectora, que es la doctora Ana Aideladio en forma virtual, y la asesora académica, la doctora Alicia Antonini, que está aquí presente. ¿Me escuchan bien los jurados? Sí, escuchamos bien. Bárbaro, genial. Entonces, el jurado está compuesto por el doctor ingeniero agrónomo Guillermo Ferrer, que es profesor de la asignatura de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y es director de la Diplomatura Universitaria en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la misma Facultad de la Universidad de Córdoba. Está también virtual la licenciada Marcela Gregory, que es licenciada en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de nuestra universidad. Es especialista en ambiente y patología ambiental. Y también ha desempeñado funciones en la Secretaría de Planeamiento y Política en Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha sido coordinadora del área Ambiente y Desarrollo Sustentable en organismos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Y también tenemos al ingeniero agrónomo Santiago Sarantón, aquí presente, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, es profesor titular de la asignatura Agroecología de la carrera de Ingeniería Agronómica y es director del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología de nuestra facultad, siendo investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Ahora le vamos a dar inicio a la presentación y por favor todos los externos cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Racing, soy ingeniero zootecnista de formación, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Trabajo en el INTA, en la Estación Experimental Bariloche, y tengo la suerte de trabajar y desarrollarme profesionalmente en el lugar que nací y crecí. Y eso de alguna manera me dio la oportunidad justamente de poder relacionarme con varias personas, personajes y familias del sector agropecuario, entre ellos agricultores familiares, comunidades originarias, pobladores de parques, y la relación con ellos me sembró esta inquietud, no solamente por la zootecnia, que terminó de alguna manera decantando en mi formación de grado, sino también esa inquietud por recursos genéticos locales y por el conocimiento asociado que hay atrás de ellos, ¿no? Antes de comenzar esta presentación, quiero agradecer en primer lugar a la facultad por permitirme avanzar en esta formación de posgrado de forma libre y gratuita, como así también quiero agradecer al jurado y al cuerpo académico que me acompañó durante todos estos años por la presencia y los aportes que fueron realizando a lo largo del trabajo de tesis. Hoy les vengo a compartir entonces esta tesis que se titula Las otras ovejas de la Patagonia Argentina, importancia biocultural, actividad artesanal textil y manejo de los recursos zoogenéticos locales asociados a los agricultores familiares de la Patagonia Norte. Esta presentación se organiza en 5 secciones, iniciando por la introducción, que nos va a llevar al planteo de las principales preguntas que motorizaron esta investigación, objetivos, hipótesis y áreas de estudio. Posteriormente, en la sección 3 nos vamos a detener. Acá vamos a dedicarle bastante tiempo a la presentación para recorrer los principales aspectos relacionados a materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. Están viendo la presentación, me parece. Permito. Señores del jurado, ¿están viendo la presentación? Guillermo Ferrer con Marcela Gregory.
No, no lo estoy viendo. Bien, correcto. La pantalla o sistema. Vamos a mirar a ver qué pasó. Esto estaba... Disculpen. Volvemos a arrancar, no hay ningún problema. Bueno. Se ve que se desconectó en algún momento. Ahora sí. Ahora sí, miento que acá no aparece. Ahí. Ahora sí. ¿No pudieron seguir nada? Empiezo de vuelta. Díganme ustedes cómo... Ahora sí. La presentación no estuvo. La presentación oral estuvo. Bueno, estábamos en la organización de la presentación. Dijimos que nos vamos a detener en esta tercera sección orientada a abordar los principales aspectos relacionados a materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones de cada uno de los 4 capítulos que integran el cuerpo de la tesis. Hacia el final de esta sección vamos a integrar los principales aspectos de los capítulos recorridos para, a partir de ello, avanzar hacia las etapas finales de esta presentación que se orientan a las conclusiones finales, el desarrollo de líneas actuales de trabajo y el planteo de las líneas futuras. Ahí están viendo bien todos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la introducción. En primer lugar, quiero compartirles de que tanto sociedades como animales han coevolucionado y coexistido a lo largo de la historia desde tiempos inmemoriales. Este proceso coevolutivo ha llevado a la domesticación y a la selección de las poblaciones animales y a la conformación de las razas que actualmente conocimos. Las razas conforman actualmente la diversidad de los animales domésticos para la alimentación y la agricultura, siendo la fuente de riqueza justamente para la alimentación y la agricultura. Durante este proceso han interactuado la cosmovisión y las prácticas de las sociedades involucradas, como así también los factores ambientales. Esto llevó a adquirir un rico conocimiento zootécnico local por parte de las sociedades involucradas, que lo van a encontrar durante la presentación bajo las siglas CZE. Esta experimentación y aprendizaje justamente ha contribuido a la coevolución de especies animales y vegetales. También ha llevado a las comunidades a adquirir un vínculo y a construir un vínculo indisoluble entre su propia cultura, los animales y el ambiente, conocido en la literatura bajo la denominación de vínculo biocultural. Como dijimos, este proceso llevó a la conformación de las razas y esto nos introduce a la necesidad de conocer el concepto de raza. El concepto de raza es un concepto que ha sido discutido ampliamente y en el marco de la FAO, los países miembros junto a grupos de expertos han logrado un consenso que establece que las razas han sido creadas para satisfacer las necesidades humanas mediando factores culturales como geográficos en su reconocimiento. Pone énfasis entonces en criterios más culturales que técnicos para el reconocimiento racial. Y es así que la diversidad de las razas aportan al desarrollo sostenible, brindando una gran cantidad de servicios ecosistémicos a los medios de vida y subsistencia en todo el mundo. Algunas razas poseen además características adaptativas que son únicas y les son propias, brindando una oportunidad ante el cambio climático y en una demanda creciente de alimentos a nivel mundial. Existen a nivel global 8.000 razas, contenidas en 38 especies diferentes. El 9% se ha extinguido en los últimos 15 años, en tanto que el 20% se encuentra en peligro de extinción. Por otro lado, sobre el 36% de las razas actualmente conocidas no se cuenta con información suficiente para establecer estado de riesgo. Justamente, mirándolo de otra manera, casi 2/3 partes de las razas a nivel mundial se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea extintas, en peligro o bajo riesgo desconocido. Y es justamente la falta de información una de las principales causas que atenta contra su sostenibilidad. Vale decir que hay una fracción inclusive de la diversidad de animales domésticos que actualmente no se encuentra caracterizada y sobre la cual existe un vacío de información que no está contemplada en este universo de información.
El segundo informe sobre el estado de la diversidad de animales domésticos para la alimentación y la agricultura identifica los 4 principales motores que promueven la erosión genética y la pérdida de recursos genéticos animales. Los 2 primeros justamente se relacionan a los cruzamientos indiscriminados y a la sobrevaloración y avance de razas transfronterizas consideradas especializadas o de alta producción sobre razas locales. Como dije hace un minuto, existe un vínculo indisoluble entre sociedades y animales, por lo que la pérdida o erosión genética de recursos genéticos animales implica también la pérdida biocultural. Es acá donde la conservación de la biodiversidad o la identificación de los factores que promueven o atentan sobre los sistemas socioecológicos en los cuales se desarrollan es un paso fundamental y necesario para su reconocimiento y para establecer estrategias adecuadas para su conservación. Los ovinos, sobre los cuales vinimos a hablar hoy, no están exentos de esta situación. Y para poder introducirnos en el tema de tesis, considero necesario hacer un pequeño recorrido histórico sobre el ingreso de los ovinos a la Argentina y el desarrollo de la ganadería ovina, focalizándonos particularmente sobre la Patagonia argentina. Los ovinos, al igual que muchas otras especies, llegaron al continente junto a los colonizadores. Los primeros ingresos al país se dan entre 1507 y 1587, asentándose donde se está pintado el mapa, porque los jurados no alcanzan a ver a la distancia el puntero, asentándose embarazadas ovinas en esta región, en la provincia de Buenos Aires, en el noreste argentino y en la zona del litoral. Una revisión de documentos históricos me permitió precisar sobre los primeros ingresos de los ovinos al norte de la Patagonia, ahí donde se focaliza esta tesis. El primer registro documentado de ovinos a la Patagonia data de 1703, momento en el cual un jesuita misionero ingresa desde el sur de Chile, el actual Puerto Montt, hacia las costas del Nahuel Huapi, con el objetivo de llevar 200 ovejas, enseñar a hilar y tejer a las comunidades indígenas locales. Para su sorpresa, cuando llega a esta región, las comunidades indígenas ya hacían uso de la lana e incluso ya desarrollaban la elaboración textil, posiblemente vinculado al uso ancestral de la fibra de guanaco. Si bien en estos registros de viaje ese misionero no precisa sobre la preexistencia de ovino, otros misioneros que llegan a la región años después destacan que las ovejas que tenían las comunidades indígenas de esta zona tenían lana más larga que las de otras partes. Refieren a la existencia de un proceso de selección dirigida sobre los animales y suponen que estos ovinos deberían haber ingresado tal vez a mediados del siglo XVI o durante el siglo XVII, bastante antes que 1703. Más allá de la imprecisión respecto a las fechas de ingreso de los ovinos a esta región de la Patagonia, lo que destacan estos documentos es la relación histórica de las comunidades indígenas con los ovinos, como así también el conocimiento zootécnico local orientado hacia la cría y el uso de su lana. Recién entre 1815 y 1835 se asientan en el país las primeras cabañas merino, en el actual Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. A partir de 1870, posterior a la matanza y desplazamiento de los pueblos indígenas de la Patagonia, la ocupación de este territorio es promovida por el Estado de manos de la producción ovina, desencadenando un proceso que se conoce como merinización. Es así que a partir de 1920, este proceso, este modelo de desarrollo se consolida en la región, orientando casi exclusivamente a la Patagonia hacia la producción de lana para la industria internacional. Paulatinamente, la raza merino se impuso, desplazando progresivamente a las poblaciones ovinas preexistentes. Desde entonces, la Argentina ocupa los primeros puestos de producción de lana a nivel mundial, siendo la Patagonia Argentina la principal zona geográfica productora de lana a nivel nacional. En esta región se concentra el mayor stock ovino nacional y la raza más utilizada es el merino. En este contexto geográfico de abundancia de lana, las artesanas de las mismas familias que proveen de lana
a la industria textil internacional manifiestan falta de lana adecuada para la elaboración textil tradicional. Trabajos previos a esta tesis, junto a ellas, nos permitieron indicar que la lana que ellas necesitan proviene de unos ovinos criollos denominados localmente como linca. Vale decir que los censos nacionales agropecuarios ubican a los ovinos criollos en la zona centro y norte del país, no existiendo datos censales sobre este tipo de ovinos en la Patagonia Argentina. Este proceso de trabajo llevó al planteo de las principales preguntas que motorizaron esta tesis. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen los productores que han conservado los ovinos linca? ¿Cuál es el vínculo biocultural que los une a ellos? ¿Qué características tiene la lana? ¿Qué características fenotípicas y genotípicas tienen la población de ovinos linca? También, ¿qué relación tienen con la raza merino? ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas y particularmente sobre su lana? ¿Existen procesos de erosión genética por introgresión de la raza merino? Todas estas preguntas surgen, como bien dije, en un contexto donde la producción ovina y la merinocultura se encuentran omnipresentes y han sido promovidas desde distintas esferas del Estado, desde su ingreso al territorio hasta la actualidad. Estas preguntas me llevaron al planteo del objetivo general e hipótesis general de esta tesis, que sostiene la existencia de un vínculo biocultural que une a los agricultores familiares con tradición en la actividad artesanal textil y a los ovinos linca, que los conservan por las características de los animales, que les proveen el tipo adecuado de lana para la elaboración textil artesanal, que los diferencian de la raza merino, y a su vez sostiene que se encuentran en riesgo debido a la existencia de procesos de erosión genética. Para abordar el objetivo general, se organizó esta tesis en 4 objetivos específicos. El primer objetivo específico propone caracterizar a los productores de ovinos linca desde la perspectiva del conocimiento zootécnico local. Quiero destacar acá que existen en Patagonia un sinnúmero de trabajos orientados a la caracterización de los productores y los sistemas ovinos. Sin embargo, estos trabajos han sido orientados exclusivamente hacia sistemas de producción ovina basados en la raza merino, considerando tanto el análisis de la información proveniente del manejo ganadero, análisis ambiental o inclusive análisis de la información censal desde la perspectiva del conocimiento científico-técnico. El segundo objetivo procura establecer los atributos de la lana linca y sus implicancias en el proceso de elaboración textil y determinar las diferencias entre la lana linca y merino. El tercer objetivo, por otro lado, busca describir las características fenotípicas poblacionales de los ovinos linca y establecer las diferencias con los ovinos merino. Por último, el cuarto objetivo, identificado con ese icono, propone determinar las características genético-poblacionales de los ovinos linca e indagar sobre la existencia de posibles procesos de erosión genética. El abordaje de cada uno de los objetivos requirió el uso de distintas fuentes de información desde la perspectiva del conocimiento zootécnico local y científico-técnico, como así también la aplicación de metodologías apropiadas para su tratamiento y un enfoque multidisciplinario, cual y cuantitativo. Durante esta presentación, reitero, vamos a abordar los principales aspectos destacados en cada uno de estos capítulos. A lo largo de la presentación de resultados y discusión van a poder encontrar en las filminas fragmentos de algunas entrevistas que respaldan o complementan los resultados expuestos desde la perspectiva de los colaboradores. El área de estudio donde se focaliza esta tesis comprende las regiones de cordillera y precordillera del oeste de Neuquén y Río Negro y noroeste de Chubut. Es un área que considera unos 45.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una baja densidad poblacional, donde el 73% de los productores ganaderos ovinos son agricultores familiares que orientan su producción al abastecimiento de la lana al mercado internacional. El diseño de muestreo tipo bola de nieve nos permitió identificar, a partir de informantes clave, un total de 51 unidades familiares colaboradores que se integran
en cada uno de los capítulos según las preguntas de investigación planteadas. En este mapa podemos identificar con los puntos amarillos los parajes donde se han realizado las entrevistas a artesanas, un total de 38, en tanto que en los puntos rojos podemos ubicar los sitios donde se ubican las unidades familiares que han preservado la cría de los ovinos Linca en sus sistemas. 13 familias en total. Vamos a abordar entonces el capítulo 1, orientado a la caracterización de los productores de ovinos Linca. En este sentido, quiero mencionar de que este capítulo analiza información exclusivamente del universo de las 13 unidades familiares identificadas que conservan sus sistemas de vida y producción la cría de los ovinos Linca. Con ellas se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas. Un análisis de la información permitió la identificación de 3 componentes y 12 variables que se integraron a un análisis de arquetipo. Los componentes se denominaron componente sociocultural, componente denominado conocimiento zootécnico local asociado a las prácticas de cría, y el tercer componente denominado conocimiento zootécnico local transgeneracional e histórico. Los arquetipos no representan necesariamente respuestas o estrategias reales de las familias involucradas, sino más bien que generalizan las principales características a partir de la información proveniente de las entrevistas realizadas. Cada arquetipo fue descrito a partir de las variables que lo caracterizan. Para la asignación de participantes se calculó la menor distancia euclídea entre cada arquetipo identificado y el perfil del colaborador, categorizándolo con su arquetipo más cercano. Se identificaron un total de 3 arquetipos que denominé aguerrido, apegado y tenaz. El arquetipo aguerrido se caracteriza por pertenecer a la comunidad. Los valores comunitarios en este arquetipo parecen ser fuertes y estratégicos. Hacen uso de la lengua mapuche, como así también gestionan la ganadería en tierras comunitarias. Son el grupo de mayor edad promedio, que no ha usado ni estudios primarios ni secundarios. En sus sistemas gestionan la mayor diversidad de recursos genéticos animales, razas y especies, ¿sí?, respecto a los otros 2 arquetipos identificados. La gestión ganadera asociada a los ovinos Linca es un rol asignado a la mujer de la casa, como lo indica este fragmento de la entrevista que presentamos, que dice: mi señora elige los animales que se dejan. Ella sabe si son buenas madres, además que lana tiene. Estos ovinos son parte de estas unidades familiares desde hace 4 generaciones. Se pudo asignar a este arquetipo un total del 64% de los entrevistados. La razón más fuerte que promueve la conservación de los ovinos Linca es justamente la herencia cultural asociada a la tradición textil y a la cría de estos ovinos. ¿También? El arquetipo apegado, por otro lado, se caracteriza porque, si bien pertenece a comunidad, no habla la lengua mapuche. Esa es una característica que se ha perdido, marcando un proceso de erosión cultural. Son el grupo con mayor educación formal, habiendo cursado los estudios primarios y secundarios. En este caso, la gestión ganadera asociada a los ovinos Linca es un rol estrictamente masculino, en tanto que las majadas de ovinos Linca son parte de sus unidades familiares hace relativamente poco tiempo. Se pudo asignar a este arquetipo un total del 15% de los colaboradores. Si bien estos colaboradores manifiestan que la razón más fuerte que promueve la cría de los ovinos se relaciona a dar continuidad a la actividad artesanal textil, el análisis de las entrevistas permite afirmar la existencia de fuertes lazos emocionales que caracterizan este arquetipo. El fragmento de la entrevista que se presenta en esta filmina corresponde a un criador que mantiene estos animales, los conserva como recuerdo de su esposa fallecida, quien recibió los ovinos Linca de su mamá al momento de contraer matrimonio.
El arquetipo tenaz, por su parte, se caracteriza por no pertenecer a comunidad. La gestión ganadera es compartida entre varones y mujeres. Son el arquetipo que posee menor cantidad de ovinos Linca, majadas más reducidas, como así también gestiona una menor cantidad de razas y especies en sus unidades familiares. Los ovinos Linca son parte de estas familias hace 2 generaciones. La razón más fuerte que promueve nuevamente la cría de estos ovinos se vincula a la tradición textil. Sin embargo, el análisis de las entrevistas de los colaboradores involucrados permite identificar problemas para sostener esta actividad. El fragmento de esta entrevista representa justamente ello. Dice, como no compraban más lana y ponchos que sabíamos hacer nosotros antes, se fueron perdiendo. Cuando las chicas eran solteras, nosotros sabíamos amanecer hilando. Pero después no compraban más lanas e hicimos ponchos, pero al tiempo tampoco valían. Hoy ya no les interesa. Los resultados muestran que las variables integradas a los 3 factores identificados definen las principales características de los 3 arquetipos identificados. Los arquetipos podrían entonces representar un gradiente de distintas situaciones y configuraciones que ponen en relieve factores que promueven y dificultan la continuidad de la sostenibilidad de este sistema. El número reducido de tan solo 13 familias identificadas como criadores de ovino Linca en la extensión del territorio, en un total de 51 colaboradores involucrados en el cuerpo de la tesis. La existencia de majadas dispersas y reducidas en el número de animales, y las dificultades expuestas por los colaboradores respecto al aprovisionamiento de carneros son características que ponen en riesgo la sostenibilidad y también evidencian problemas de conectividad. La mujer rural, por otro lado, se presenta como la verdadera protagonista en el resguardo, en la transmisión del lenguaje textil y en la gestión ganadera asociada a su propio conocimiento, a su técnico local. La tradición textil justamente es la razón más fuerte que sostiene la cría de los ovinos. Y las características de la lana justamente son una de las razones que más tracciona la conservación, siendo la lana el elemento que representa literalmente el que entrelaza la biodiversidad y la identidad biocultural de las unidades familiares involucradas. Vamos entonces a abordar el capítulo 2, que se orienta justamente a conocer las características de la lana. Para este capítulo consideramos un universo total de 51 colaboradores, el total de los colaboradores identificados en el área de estudios. Las 13 familias que participaron en el capítulo anterior, como así también 38 artesanas distribuidas en el área de estudio. A partir de las entrevistas realizadas y del conocimiento zootécnico local vinculado a la lana Linca, se identificaron las variables categóricas sobre calidad del lana. Se estimó el índice de consenso y se realizó también una prueba de chi cuadrado con el objetivo de determinar la existencia o no de independencia entre las variables de calidad de lana identificadas y el perfil del colaborador, llámese productora o artesana. Un trabajo participativo en corral permitió identificar el color de capa de los animales junto a los criadores. Esto se hizo sobre 140 animales Linca en 9 sitios de muestreo. Sobre los mismos animales se procedió a extraer muestras de fibra del flanco derecho de cada animal para determinar las medidas objetivas desde la perspectiva del conocimiento científico-tecnológico validadas por la Organización Internacional Textil Lanera, IWTO por sus siglas en inglés. Esta información fue analizada mediante técnicos descriptivos. Para determinar las diferencias comparativas entre la lana Linca y merino, se analizó la misma información integrando a la base de datos la información de 25 animales merino del núcleo de mejoramiento genético del INTA Bariloche. Se establecieron así las medidas objetivas y se hizo un análisis de varianza y un análisis de componentes principales. Los primeros resultados
nos muestran nuevamente una alta participación de las mujeres, en este caso artesanas, vinculadas al conocimiento zootécnico local de la lana linca. Las características de la lana linca son las que se presentan en esta figura. La doble cobertura es una característica adaptativa de los animales al ambiente que se ha ido perdiendo durante el proceso de selección en muchas de las razas. Refiere a la existencia de una capa más próxima a la piel del animal, compuesta por pelos, también denominado down, producida por los folículos secundarios, seguido de una capa más larga, compuesta por pelos, chilla, denominada por las artesanas, producida por los folículos primarios. En razas especializadas en la producción de lana como la merino, los procesos de selección han llevado a una disminución en la densidad de la piel del animal, de los folículos primarios, y a una producción de lana que promueve vellones densos, blancos y uniformes. La doble cobertura es valorada por las artesanas porque les permite justamente mezclar los distintos tipos de fibra durante la elaboración del hilo, resultando en hilos más finos y resistentes, capaces de soportar las tensiones propias del telar vertical mapuche. Por otro lado, también le imprime características particulares a prendas como ponchos, debido a que, según indican, retrasa el tiempo en el cual el agua penetra en el tejido. El largo de mecha, por otro lado, es una característica que valoran las artesanas debido a que facilita y acorta el tiempo de hilar. La diversidad de colores, por otro lado, justamente les permite imprimir esa diversidad natural en el vellón del animal en la iconografía textil propia de su cultura. La suavidad, por otra parte, es una característica que determinan a partir del tacto y les permite definir qué tipo de prenda van a elaborar. Las lanas finas son utilizadas para prendas pegadas al cuerpo, en tanto que las lanas más gruesas son utilizadas para elaborar prendas de trabajo, como peleras, como así también utilizadas como abrigo de segunda o tercera piel, como matras. Estas dos variables, denominadas poco beri y vellón abierto, se identificaron en menores proporciones. El poco beri refiere a un bajo contenido de grasa y mugre en el vellón, en tanto que el vellón abierto a una baja densidad de mechas en el vellón. Estas dos características facilitan la preparación de la lana previa al hilado. La prueba de chi cuadrado permitió establecer independencia entre las variables identificadas y el perfil del colaborador, sea productora o artesana. Ahora bien, estas variables y características de calidad de lana identificadas desde el conocimiento zootécnico local se ven reflejadas en las medidas objetivas determinadas de la perspectiva del conocimiento científico-técnico y validadas por la Organización Internacional Textil Lanera. La doble cobertura se refleja en los valores medios del contenido de pelo en las muestras analizadas. También se refleja en el análisis de la frecuencia de finura en todas las muestras analizadas. En esta figura se puede ver un comportamiento de la curva de frecuencias tipo bimodal, propio de animales que poseen doble cobertura en su vellón. Esta característica estuvo presente en el 66% de los animales muestreados. El largo de mecha se expresa en su variable homónima, largo de mecha o pelo y largo de dado. El trabajo participativo en corral permitió identificar un total de 9 categorías de color de capa sobre los animales. Las categorías más frecuentes fueron el moro, el blanco y el negro. La presencia de color blanco permite a las artesanas recrear nuevos colores a partir del uso de tinturas y mordientes naturales, como expresión propia de su cultura. Por último, la suavidad se ve reflejada en los diámetros medios de fibra de los distintos tipos de fibra que componen el vellón, diámetro medio del down o lana, o diámetro medio del pelo o chillo, en tanto que el diámetro medio de la fibra representa, como su nombre lo indica, el diámetro medio del conjunto total de fibras que componen la muestra. El análisis de varianza permitió reconocer
diferencias significativas para las variables involucradas entre la lana Linca y merino. Es importante recordar acá que la lana merino no posee doble cobertura en su vello. El análisis de componentes principales ratifica una clara separación entre ambos grupos poblacionales. Las variables que más traccionan la separación entre ambas poblaciones son los diámetros medios de fibra de los distintos tipos de fibra que componen el vello, como así también la proporción de pelo, variables altamente correlacionadas con el componente principal número 1 y justamente relacionadas a la presencia de doble cobertura. Los largos de mecha, ¿se ve bien? Los largos de mecha también aportan a la separación entre grupos y se encuentran correlacionados con el componente principal número 2. También se observa una menor dispersión de los individuos merinos, o dicho de otra manera, una mayor homogeneidad en la expresión de las variables analizadas. Las principales conclusiones nos llevan a que los resultados exponen y permiten comprender de mejor manera las expresiones de las artesanas en cuanto a las características de la lana deseada, buscada y adecuada para poder desarrollar el proceso artesanal textil. Estas diferencias encontradas entre la lana Linca y merino ponen en evidencia que no existe un concepto universal sobre calidad de lana. Cada tipo de lana se orienta a sectores e intereses también distintos. Es así que la calidad de lana Linca es definida por las artesanas y las criadoras a partir de su conocimiento zootécnico local vinculado a la tradición textil artesanal. La razón más fuerte que promueve la conservación de estos animales es justamente las características de la lana y la cultura vinculada a la tradición textil artesanal. Vamos a conocer entonces las características fenotípicas, más allá de las expuestas respecto a la calidad de lana sobre los animales. Para este capítulo de la tesis, nos enfocamos en analizar la información proveniente de los mismos sitios y animales considerados en el capítulo anterior, tanto Linca como merino. Sobre cada uno de los animales se registraron 20 variables fenotípicas, 9 fanelópticas y subclaves, y 11 variables sométricas. Esta información se organizó en una base de datos y se analizó mediante estadísticos descriptivos. Se calcularon además los índices sométricos, tanto índices etnológicos como funcionales. Para establecer la homogeneidad morfoestructural poblacional de los ovinos Linca, se calcularon la cantidad de correlaciones significativas, ya sea entre variables sométricas como así también entre índices sométricos. Para establecer las diferencias con la raza merino, se procedió a hacer un análisis factorial de datos mixtos, integrando variables cual y cuantitativas y la variable raza como suplementaria. Los resultados nos presentan los ovinos Linca con una alta frecuencia de cara descubierta y presencia de pelos en el área dorsocervical, variable que denominé CRIN. Esta variable vale decir que no fue identificada en otras poblaciones ovinas locales hasta el momento. Los presenta también con una alta frecuencia de perfil recto, orejas medianas en posición horizontal y la frecuencia de cuernos es baja. El análisis de los índices zoométricos nos presentan a partir del índice de proporcionalidad a los ovinos Linca con proporciones corporales alargadas, característico de animales orientados hacia la producción de carne. El índice de proporcionalidad de Torrance, que relaciona la alzada del animal con el diámetro dorsoesternal, nos muestra una relación equilibrada entre ambas variables, pudiéndose identificar un buen despeje del suelo, permitiendo que los animales se desplacen en los contextos geográficos en los cuales se desarrollan. Por otro lado, el índice de proporcionalidad relativa de la caña, que relaciona el perímetro de la caña con la alzada del animal, nos permite saber que estos animales poseen una orientación productiva mixta, doble propósito, carne-lana.
Algunas de estas características son destacadas en el fragmento de esta entrevista que se presenta, que dice: son animales rústicos, resistentes, se aguantan bien en la red, se los come menos el zorro y puma, dan carne magra y en buena calidad, son como chivitos pesados. El análisis de la cantidad de variables zoométricas e índices isométricos que presentaron correlaciones significativas entre ellas nos permite conocer la homogeneidad morfoestructural de la población línica. Por otro lado, estableciendo ya las diferencias con la raza merinos a través del análisis factorial de datos mixtos, podemos observar una clara separación nuevamente entre ambas poblaciones. Las variables que más reaccionan a esta separación son el ancho de cabeza y la alzada de la cruz como variables zoométricas en conjunto con variables categóricas, diversidad de colores, cara y presencia de pelos en el área dorsocervical. Presenta entonces a los ovinos Inca con mayor diversidad de colores de cara, presencia de crin y cara cubierta. Por su parte, los ovinos merinos poseen un menor ancho de cabeza y una mayor alzada de la cruz. Nuevamente podemos observar en esta figura una menor dispersión de los individuos merinos respecto a los Linca. Dicho de otra manera, nuevamente una expresión más homogénea a partir de las variables analizadas. Abordando las conclusiones, podemos decir que la zoometría y la morfoestructura de las especies de ganado doméstico es información que colabora con la identificación de las razas. Por otro lado, permite la comparación entre poblaciones, como así también colabora en conocer las orientaciones zootécnicas de los animales. Es por ello que nosotros podemos afirmar en este momento que la armonía morfoestructural y las características fenotípicas de estos animales aportan al reconocimiento de su identidad. Se presentan los ovinos Inca con una morfoestructura con orientación doble propósito, carne, lana, que responde a los intereses de las unidades familiares que los atesoran en los ambientes en los cuales se desarrollan. Las diferencias encontradas con la raza merino y la homogeneidad observada en los individuos a partir del análisis factorial de datos mixtos representan justamente los estándares raciales a los cuales responden. La raza merino es una raza transfronteriza. El objetivo de producción orientado es justamente abastecer un mercado que requiere grandes volúmenes de fibra estandarizada para el tratamiento industrial. Por su parte, los ovinos Linca son una raza local que responde a los intereses de los criadores, abasteciendo distintos productos, en este caso carne y lana, y distintos otros servicios ecosistémicos vinculados a la cultura de sus criadores. Vamos a abordar entonces el capítulo 4. Este capítulo se orienta a determinar las características genético-poblacionales de los ovinos Linca, como así también indagar sobre la existencia de procesos de erosión genética con la raza merina. Para esta sección se enfocó en el uso de la información proveniente de 41 animales, 35 Linca del 7 sistema de muestreo y 6 animales merinos del núcleo de mejoramiento genético del INTA. Sobre cada animal se procede a extraer muestras de sangre. Una vez en el laboratorio se hizo la extracción de ADN para su posterior genotipificación. La genotipificación del ADN se llevó adelante con un panel de marcadores moleculares polimórficos de nucleótido simple, SNP, multiespecie de baja densidad. Para estudiar la estructura poblacional de los ovinos Linca, se estimaron los índices de Ray, índice de diferenciación de la subpoblación respecto al total, FST, y índice de fijación de los individuos respecto a las subpoblaciones, también conocido como índice de consanguinidad, FIS. Se procedió a calcular las distancias genéticas entre los sitios de muestreo.
Para determinar la existencia de procesos de erosión genética, se procedió a un análisis de agrupamientos bayesianos bajo un modelo admixto utilizando el programa START. Se calcularon las matrices de distancias genéticas y geográficas entre los sitios de muestreo en cada una de las poblaciones y se procedió a realizar un test de Mantel para analizar las correlaciones y la significancia de las correlaciones entre ambas matrices. Los resultados nos indican, por un lado, a partir del índice FST, una diferenciación poblacional moderada, en tanto que el índice de consanguinidad pone de manifiesto un exceso de heterosis observada en los individuos respecto a la heterosis esperada en las subpoblaciones. El análisis de las distancias genéticas de los sitios de muestreo y su representación en el dendrograma de Nagel-Ryan permite ratificar la estructura genético-poblacional subyacente. Se pueden identificar, a partir del mismo, tres grupos. Uno que integra los sitios del noroeste de Chubut, sur de Neuquén y sur de Río Negro. Otro grupo que integra los sitios ubicados en el norte neuquino. Por último, un grupo que se diferencia por la distancia genética de los otros anteriormente mencionados y que se ubica también en el sur de la provincia de Río Negro. El análisis de agrupamiento bayesiano indicó como K3 el número que explica mejor la cantidad de grupos genéticos existentes. Se identifican en esta figura a partir de los distintos colores. Lo primero que llama la atención son los sitios ubicados en el norte neuquino, debido a que comparten uno de los grupos genéticos identificados. Lo segundo que llama la atención son estos dos sitios, uno ubicado en el noroeste de Chubut y otro ubicado en el sur de la provincia de Río Negro. Ambos grupos se presentan como más homogéneos genéticamente, con una asignación casi exclusiva a uno de los grupos genéticos identificados. Por otro lado, el resto de los sitios involucrados en el presente estudio, ubicados en el sur de la provincia de Río Negro, noroeste de Chubut y centro-sur de la provincia de Neuquén, se presentan con más heterogéneos, con una composición mixta de grupos genéticos, pero similares entre sí. A diferencia de los sitios ubicados en el norte neuquino, no se puede diferenciar genéticamente los ovinos Linca de los ovinos Merino. El test de Mantel, por su parte, ratificó la existencia de una correlación positiva y significativa, lo que indica la existencia de un flujo de genes entre poblaciones cercanas. Al analizar los resultados de este test en conjunto y en relación con el análisis de agrupamiento bayesiano, podemos identificar entonces un gradiente latitudinal en sentido norte-sur de un proceso erosivo vigente. Las distancias geográficas y el aislamiento geográfico entre las distintas subpoblaciones. La existencia de majadas Linca dispersas en el área geográfica y reducidas en el número de animales, como así también las dificultades expuestas para el aprovisionamiento de machos por parte de los colaboradores en los capítulos anteriores, son todas condiciones que justamente determinan la estructura poblacional actual de los ovinos Linca. El gradiente latitudinal encontrado resulta evidente del proceso erosivo, resulta evidente al contrastarlo con la información de los sucesos históricos que promovieron el desarrollo de este territorio de mano de la producción ovina. Los sitios ubicados en el norte neuquino, ¿sí?, se ubican más distantes genética y geográficamente de la raza merino, debido a que la raza merino en este territorio no está demasiado difundida. A medida que recorremos el área de estudio en sentido norte-sur,
la producción ovina y la monoproducción basada en la raza merino se hace cada vez más presente hasta llegar a la meseta central del Chubut, límite sur del área. Sobre este gradiente encontramos cada vez más cercanía genética y geográfica entre ambas poblaciones, al punto tal que es imposible diferenciarla a partir de los análisis genético-moleculares realizados. Esto pone de manifiesto la magnitud del proceso erosivo por la introgresión de la raza merino sobre la población Linca. En las últimas etapas ya de la sección 3 de esta presentación, podemos decir que los resultados que surgen a partir de los análisis genético-moleculares contrastan fuertemente con las diferencias fenotípicas que expusimos tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 de esta tesis. Llama también la atención esta situación de los sitios ubicados en la región sur de la provincia de Río Negro, donde Río Chico 2 se presenta como más homogéneo, con una asignación casi exclusiva a uno de los grupos genéticos identificados respecto a Río Chico 1. Esto puede deberse a las razones que promueven la conservación por parte de esa unidad familiar. Y es aquí donde cobra valor el análisis de arquetipos. Río Chico 2, ubicado en la zona sur de la provincia de Río Negro, se vincula al arquetipo pegado. Recordemos que este arquetipo se caracteriza por los fuertes vínculos emocionales que promueven la conservación de los ovinos Linca. Estos vínculos emocionales podrían estar condicionando el intercambio de animales y, por tanto, el flujo genético entre poblaciones cercanas. Río Chico 1 se encuentra a tan solo 6 kilómetros de Río Chico 2. Río Chico 2, por otro lado, al igual que los otros sitios que se presentaron con una composición mixta de grupos genéticos, pero similares entre sí, ubicados en la zona sur de Río Negro, en el noroeste de Chubut y centro-sur de la provincia de Neuquén, se vinculan al arquetipo aguerrido. Recordemos que este arquetipo se caracteriza por los fuertes lazos comunitarios, por poseer majadas lincas más numerosas y por gestionar una mayor diversidad de razas y especies en sus unidades familiares. Por otro lado, el segundo sitio que se presentó como más homogéneo genéticamente, ubicado en el noroeste de Chubut, se vincula al arquetipo tenaz. Este arquetipo se caracterizaba por manifestar dificultades expresas para sostener la actividad artesanal textil y la cría de estos animales debido al desinterés de las nuevas generaciones. Esto pone a Cuyo Mendoza en una situación de mayor fragilidad, debido, por un lado, al proceso erosivo vigente que identificamos, y por el otro, por vincularse a un arquetipo que se presenta en un estado de mayor vulnerabilidad biocultural. También es interesante analizar el contraste que nos brinda la información genético-poblacional respecto a los arquetipos de pertenencia para los sitios ubicados en el norte neuquino. La azufrada, uno de los sitios del norte neuquino, se vincula al arquetipo tenaz. Recordemos además que este arquetipo se caracteriza por no pertenecer a comunidad. Respecto a Colipizzi, que Colipizzi es una comunidad originaria ubicada en el norte neuquino y se vincula al arquetipo aguerrido. Para todos los casos, el arte textil es el principal promotor de la conservación de los ovinos Linca. Los lazos comunitarios presentes en los arquetipos que se identifican como más fuertes y el rol estratégico de la mujer asociada no solo a la gestión ganadera, que trasciende la actividad artesanal textil y se traslada justamente al manejo del ambiente, se presentan como dos claves estratégicas a ser consideradas en futuras estrategias de conservación. En esta foto, que me gusta mucho, ustedes pueden observar justamente la coexistencia en el sistema ganadero de ambas dos razas. Por un lado se observan carneros Linca que en conjunto
comparten el área de pastoreo con los carneros merinos. Esta es una foto muy linda de la zona sur de la provincia de Río Negro. Vamos a abordar entonces las conclusiones finales. En principio, a partir de los resultados expuestos, podemos corroborar la hipótesis general planteada en este trabajo de tesis. Nosotros afirmamos, a partir de este momento, la existencia de un vínculo biocultural que une a los agricultores familiares con tradición en la elaboración textil y los ovinos Linca, que poseen características particulares, les proveen del tipo de lana requerido a las unidades familiares para sostener el proceso de elaboración textil, características que diferencian a los ovinos Linca de la raza merino, y a su vez podemos afirmar la existencia de un proceso de erosión vigente por introgresión de la raza merina sobre la población indígena. Este proceso de trabajo afrontó el desafío de integrar además distintas fuentes de información y enfoques desde el conocimiento, en diálogo y complemento entre el conocimiento zootécnico local y el conocimiento científico-técnico, pudiendo mostrarnos una complejidad mucho mayor respecto a abordajes disciplinarios generalmente utilizados para la caracterización de razas. Hubiesen sido muy diferentes los resultados si nos hubiésemos enfocado estrictamente o sobre la caracterización de productores a partir del análisis de arquetipos o sobre la información genético-molecular o las diferencias fenotípicas manifiestas. Puso también este enfoque de manifiesto los principales elementos que promueven o dificultan un complejo sistema que ha tenido que adaptarse a lo largo de la historia y actualmente atraviesa procesos de erosión genética y vulnerabilidad cultural. La información derivada de esta tesis, como así también las publicaciones realizadas en revistas, capítulos de libros, presentaciones en congresos, seminarios y jornadas, hoy representan una nueva línea de base que permite no solamente desarrollar líneas de trabajo que actualmente están vigentes, ahora las vamos a compartir, como así también identificar las principales líneas de trabajo hacia futuro necesarias de ser desarrolladas. Actualmente, a partir de estos resultados, se encuentran en desarrollo estrategias participativas de conservación junto a muchas de las familias involucradas en este trabajo. Involucra además también a otras organizaciones sociales de la región, como cooperativas de la región sur de Río Negro. Considero necesario para complementar estas estrategias de conservación, profundizar futuros estudios relacionados al sistema de vida, la asignación de roles y género en la gestión de la diversidad genética que contienen estas unidades familiares. Por otro lado, también considero necesario profundizar sobre las características adaptativas y productivas expuestas por los colaboradores a lo largo de las entrevistas. También creo necesario profundizar futuros estudios orientados a estudiar el origen genético de los ovinos Linca, como así también la relación con otras razas en Iberoamérica. Antes de terminar esta presentación, me gustaría compartirles una pequeña anécdota del proceso de trabajo. Esta señora se llama Amelia Vera, es artesana de una comunidad originaria cercana a Junín de los Andes. En el último taller que realicé, cuando estaba intentando comprender de qué se trataba esto de la falta de lana adecuada para la elaboración artesanal textil, se realizó este taller convocando a distintas artesanas de la región. Cada una podía traer lana, si quería, vellones o lo que considerara. En un momento estábamos todos en ronda por la metodología que hemos aplicado para el taller, y una señora, que no era ella, se paró y para romper el hielo dio vuelta una bolsa y sacó un vellón, lo dejó en el piso, y como se ve en la foto.
Esta señora estaba cerquita. Inmediatamente se paró y empezó a manipular el vellón y la lana, como se ve justamente en la imagen. Yo les aseguro que nos dio una clase catedrática sobre las características de la lana, cómo se debía utilizar y a su vez parte de su historia familiar. Lamentablemente yo la logré grabar con un video, pero la calidad del video fue desastrosa, así que me tomé el atrevimiento de sacar un extracto de la final de su intervención, que dice lo siguiente. Le habla a sus compañeras. Yo no sé qué piensan mis compañeras, pero para mí esta es la mejor lana. La única oveja que da esta lana es la linda. Yo no la he visto en otros animales. Yo vengo de criar estos animales. Ahora no tengo más. Se me perdieron. Cuando se pierde un animal, se pierde mucho valor, porque es parte de nuestro sustento, pero también se pierde parte de nuestra cultura. Sinceramente espero, a partir de esta nueva etapa de desarrollo profesional, enfocarme en dos cuestiones. Una, en tratar de seguir colaborando en visibilizar y caracterizar, poner en valor la diversidad biocultural asociada justamente a los recursos genéticos locales, por supuesto, enfocándome más en los recursos genéticos animales, porque creo que son elementos fundamentales para muchas familias pertenecientes a la agricultura familiar del país, y no solo desde el punto de vista económico, sino que promueven el desarrollo territorial y colaboran también como claves estratégicas en relación a un mundo que está cambiando día a día. Por otro lado, también espero, ojalá, que a partir de las estrategias de conservación que ya estamos implementando y elaborando junto a estas familias, me encuentre el día de mañana con más a medias, pero que tal vez terminen el discurso de una manera diferente, posiblemente diciendo, se me perdieron, pero los recuperé. Y tal vez también diciendo, son parte de nuestro sustento y colaboran a mantener viva nuestra cultura. Es por eso que a todas ellas yo justamente quiero dedicar esta tesis. Son justamente las criadoras, las artesanas, las verdaderas protagonistas de este trabajo. Quiero agradecer particularmente a quienes integran el mercado de la estepa, Quimei Piuqué, que como dice su nombre, con buen corazón, supieron transmitirme una pequeña parte de su sabiduría. Así que a todas ellas, muchas gracias. No, ahora es el rol del jurado, ¿sí? El jurado que está compuesto por el doctor Ferrer, la licenciada Gregory y el ingeniero Salandón. Pueden hacer preguntas. Doctor Ferrer, es el primero en la lista. Bueno, me parece que fue muy claro, Carlos, así que yo después de haber leído la tesis y la exposición actual, no, la verdad que no tengo preguntas. Me pareció una tesis muy buena, como necesitamos, investigaciones orientadas por problemas locales, no orientadas por publicar en otras partes del mundo. Y es muy sólido lo que él plantea. Así que me parece felicitarlo. Lo único, por ahí un detalle, no sé, una duda. ¿Me salvé o...? No se escucha. ¿No se escuchó, ¿no se escuchó nada o qué pasó? No, sí, Se escuchó hasta duda. hasta duda. La duda no se escuchó. La duda no se escuchó. El tema de digamos que vos, Carlos, planteas bien el problema de la erosión en relación a la raza merino. Pero yo pensaba el tema interno de ser grupos tan pequeños de ovinos, si no hay problema de consanguinidad, y vos
me diste algo, pero después no lo destacás o no hay nada de eso. O yo lo veo también como un riesgo, ¿no? Tener grupos tan pequeños, no sé. Perfecto. En la filmina voy a volver hacia atrás, en todo caso, pero nosotros sí estimamos el índice de consanguinidad. Justamente es uno de los resultados que nosotros expusimos a partir del análisis genético molecular. ¿Notó? Acá está. El índice de consanguinidad, este valor de índice de consanguinidad negativo y por su valor, lo que expresa es justamente un exceso de heterosis en los individuos observada respecto a la esperada en las subpoblaciones. Esto parece muy lógico cuando uno profundiza un poquitito en las estrategias de manejo ganadero que tienen estas unidades familiares. Y también lo relaciono al proceso erosivo que nosotros encontramos. Justamente el proceso erosivo se expresa acá también, a partir del exceso de heterosis. Estas familias no dejan pasar un servicio por falta de carneros. Dan servicio con el carnero que tienen o pueden. No pierden esa oportunidad anual de poder criar otra generación más de animales. Entonces, en ese sentido, y a partir del índice de consanguinidad, queda muy en claro de que no hay problema de consanguinidad. Esto es lo que está manifestando, en definitiva, es también un proceso de erosión vigente. Al contrario. Bien, gracias. Ahora me queda más claro. Sí. La licenciada Gregoria está por ahí. Porque yo la veo. Ay, ¿ustedes me ven? No, yo veo no veo su imagen, veo como que la cámara está apagada. ¿Y me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, en principio quisiera agradecer el trabajo de Carlos, porque quien ha estado, vivido, trabajado en esas zonas. Se le corta la señal, me parece. Sí, yo a ustedes también los escucho entrecortados, sí. Es la señal de Pero me gustaría que se sepa que quisiera agradecer el trabajo de Carlos, ¿se entendió? Sí. Y en él, perdón, estoy un poco enferma. Cuando veo el trabajo de él, veo el trabajo de muchos de nuestros científicos y nuestras científicas, y realmente me siento satisfecha de pagar mis impuestos, de pertenecer al sistema científico, de defenderlo y de defender la educación pública, porque nos permite esto, nos permite conocer, identificar y ampliar muchos más los conocimientos sobre estos temas que son verdaderamente importantes, no solamente desde el punto de vista biológico, genético, sino fundamentalmente desde el punto de vista sociocultural. Una cosa que dudaba, que me hacía dudar, y que es una pregunta, yo sé que el aislamiento de las poblaciones es muy serio, pero me preguntaba si futuro no interesaría promover el intercambio entre las poblaciones para evitar que se pierda ese recurso, tal como lo dijo en su frase final la artesana que mostraste. Bueno, gracias por la devolución. Justamente de eso se trata, desarrollar estrategias de conservación con la gente. En ese camino estamos, en tratar de buscar el vínculo entre las familias que han conservado estos animales, promoviendo no solamente el intercambio de animales, sino aumentar el tamaño poblacional, porque como bien expuse, hay una dispersión y también hay un número muy reducido de animales. Entonces lo que buscamos a partir de estas estrategias es de a poco justamente promover el intercambio
y aumentar el tamaño poblacional de los ovinos. En esa línea justamente estamos. Correcto, espero que puedan hacerlo de todo corazón. Gracias. Nosotros también. Muchas gracias, Marcela. Bueno, Santiago Solano está por acá. Ellos me oyen que hablo de acá. Pongo el micrófono acá. Pero pongo... Yo me acerco. ¿Ahí me oyen? ¿El jurado? Sí, te escuchamos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, destacar para mí, muy importante, el tipo de tesis, ¿no? Es una tesis de alta complejidad. Es una tesis no común. Es una tesis bueno, una corriente que se ve que está apareciendo, ¿no? De tratar los temas en su verdadera complejidad. Los temas biológicos están asociados a la cultura, como lo dijiste. En animales domésticos siempre hay alguien que decide y eso durante mucho tiempo estuvo oculto. Meterse en una tesis de esta complejidad es un desafío, me parece que es lo que hay que hacer para comprender, así que en ese sentido felicitaciones a vos y a tus directoras y a la asesora académica por, digamos, abordarlo con la dificultad. Y yo creo que acá, bueno, se empiezan a ver cosas muy interesantes, que es esto que vos planteás, ¿no? Bueno, una existencia de una raza, de alguna manera, relegada, asociada a que hay un grupo de gente que le da un valor. Se pierde el valor, se pierde la raza. O sea, la razón por la cual esa rareza está ahí es justamente porque quien va en contracorriente y tiene valores complejos versus el valor ideal de la productividad, que sigue siendo en las universidades el valor que prevalece. Entonces, hay varias preguntas que te quiero hacer. Primero, este tipo de trabajo es un trabajo que en tu zona, en el INTA, en la universidad, es a contracorriente de una línea principal, o hoy es el camino que están tomando estas instituciones, universidades, CONICET, INTA. O sea, es una realidad que están haciendo ustedes todavía, una cosa que no es vista así con el valor que le estamos dando nosotros todavía. O sea, hay que pedir disculpas, perdón, explicar que sí, o este es el camino que estas instituciones nacionales pagadas con los sueldos de dos están tomando. Primero, te hago la otra, porque esta es sencilla, y las otras son algo que para mí es interesante, son dos o tres preguntas. Acá hay una valoración de la cultura de estos pueblos. Ahora, aquí hay una idea de que hay una erosión genética. Esa es una idea científica. Estas poblaciones comparten esa idea, o sea, existe la percepción por parte de esta cultura de que existe genética, o es un conocimiento científico que nosotros tenemos y que les explicamos, miren lo que les está pasando, pero que ellos no lo perciben. Esa es la primera, ¿no? O sea, hay una idea del norte a sur, la gente dice, o es una idea de los científicos, nosotros se la medimos, acá le venimos a avisar, ¿no? Y lo segundo, si esta erosión está asociada a una erosión cultural. O sea, se puede copiar esa idea de la pérdida de variabilidad genética con una pérdida de valores, de la gente que hila, gente, ¿no? Y aquí también viene otra reflexión o pregunta que tiene que ver, ¿qué pasa si aquí existe una percepción científica académica acerca del valor de la conservación de esta biodiversidad, de los recursos genéticos, pero esta gente quiere abandonar eso porque ha cambiado su manera de percibir las cosas y quiere de alguna manera modernizarse incorporando la otra raza media? ¿Qué debe hacer? Tenemos que explicarles que ese no es el camino, o sea, avasallando su cultura, trayéndole datos científicos, o vamos a respetar esa idea de que quieren estar mejor en la idea que ellos imaginan que es estar mejor, aunque nosotros digamos cuidado, cuidado. O sea, porque corremos el riesgo de pasarnos hacia el otro lado. Si ustedes tienen que quedarse así, con estas lanas, porque son importantísimas. Nosotros no queremos eso. Pero disculpen, será muy lindo su tesis, pero nosotros lo hacemos resignado.
ustedes nos valoran académicamente de una manera extraordinaria, pero para nosotros no poder tener lo que tienen los demás es un sentido vergonzante, ¿entendés? Sí, ¿Se entendió? ¿No? creo que sí. Ahora, La primera es institucional. no te doy la respuesta. Claro, la primera es institucionalmente este tipo de trabajo. ¿Es la corriente que ahora viene o todavía es una rareza dentro de, ¿no? Voy por la primera, esto de la corriente INTA, a ver si efectivamente es algo que está establecido ya y lo que se viene en desarrollo. INTA es una institución muy grande y como tal es una institución muy diversa. Existen diferentes corrientes. Lo predominante no es esto. Sin embargo, en los últimos años, el INTA ha reconocido particularmente la importancia de los recursos genéticos. De hecho, actualmente hay un Programa Nacional de Recursos Genéticos y Mejoramiento que orienta gran parte de su esfuerzo a estos desarrollos. En el marco de esos programas no solamente hay proyectos programáticos que justamente colaboran con esto y han colaborado con esto. Existe una red de recursos genéticos que aborda distintas especies, microorganismos, forestales, animales, plantas, que justamente orientan gran parte de su trabajo a la conservación a través del uso, no pensando en la caracterización y la conservación para publicar el paper solamente o meter las semillitas en una heladera, digamos, pero muy explícito, pero sino más bien a conservar con la gente, a partir de los valores y atributos que promueve esta gente. ¿Sí? Eso sería mi primera respuesta. No está homogeneizado, pero no está del todo visibilizado, pero tampoco está invisible. Cada vez está siendo más visible gracias al trabajo de muchos colegas en la institución. La segunda pregunta estaba relacionada a la idea de erosión genética y las percepciones de la gente. A ver, este relato pone de manifiesto valores de dolor para la pérdida de estos animales. Yo los tenía, yo criaba esto. Es muy difícil transmitir la contradicción de emoción, alegría y tristeza que mostró esta mujer cuando manipulaba la lana y cuando te contaba esa historia. Justamente porque era consciente que algo importante para ella se había perdido, ¿no? Esta misma situación se replica en todas las unidades familiares que contienen los sobrinos Lincoln. Por algo, unánimemente, todos expusieron dificultades para proporcionar de carne para tener reproductores machos. Dicen, nosotros necesitamos carneros nuevos, porque sabemos que acá algo está pasando y se está perdiendo. Son totalmente conscientes. Yo no pude exponer de alguna manera, por una cuestión de tiempo, en esta presentación, el gradiente latitudinal que también se expresa en las características propias de la lana. Esto también se observa en las características de la lana. Y la gente es muy consciente. Y como la lana es justamente el hilo conductor de todo este cuento, es donde ellos ven más claramente ese verde. Así que yo diría que sí son conscientes. No es una idea impuesta. Y la erosión estaba asociada a una pérdida de voluntad. Bueno, justamente la relación entre el análisis genético-molecular y el análisis de arquetipo nos muestra en el gradiente ese de los arquetipos que se presentan que existe justamente una erosión, yo la llamo una erosión biocultural, ¿no? Por la definición que tomo en la tesis. Sí, por supuesto. No sé si quedó muy claro, pero cuando se expuso esta vitrina, justamente este sitio que se presenta como más uniforme genéticamente, que tampoco se puede diferenciar de la raza felina a partir de la información genética molecular que analizamos, se vincula a este arquetipo. Que nos están diciendo esas familias, a mis nuevas generaciones, a mis hijas, ya no les interesa su actividad. Eso representa ineludiblemente erosión cultural. O sea, la actividad artesanal textil de origen mapuche es una actividad cultural. Entonces, el análisis de estos arquetipos, a mi entender, representa también un gradiente de erosión biocultural que se expresa también en los animales. Las poblaciones más diversas, recordemos que están acá. Y las poblaciones más uniformes están acá, o en este caso, esta está acá.
pero se debe al productor que mantiene las ovejas, como recuerdo de su esposa, ya hace unos años. Entonces, yo diría que sí. Yo diría que sí se puede vincular. El esfuerzo que intenta hacer esta tesis es justamente articular estas fuentes de información. Como dije hacia el final, si nos basábamos en estos resultados, seguramente podríamos ir mucho más a profundidad en los análisis moleculares. Y posiblemente si hubiésemos abordado solamente las características socioculturales, también hubiésemos ido más a profundidad. Pero los resultados, cuando los mezclas, son completamente diferentes. Y creo que ahí está un poco el rescate, y gracias por la devolución, porque justamente eso es lo que queríamos, o quería tratar de expresar en esa tesis. Después la tercera pregunta, no sé si contesté la segunda. Sí, perfecto. La tercera pregunta decía si, a ver si lo interpreté correctamente, si el valor de la conservación es un valor de alguna manera trasladado por transición por parte de nosotros como profesionales. Y realmente, La idea sería, ¿a dónde debemos llegar en esa idea científica del valor versus, porque en el caso que vos planteás, las hijas ya no quieren, bueno, vamos a tener que obligarlas a que aprendan el valor y que entiendan, ¿por qué? A ver, es una duda que yo tengo, no podría decir qué es lo que hay que hacer, pero está bueno aprovechar la oportunidad de una tesis de naturaleza para reflexionar. ¿Qué nos pasa cuando nos metemos a valorar las culturas, pero si podemos sacarnos del sesgo de que las miramos y a veces no tenemos en cuenta lo que quieren? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ahí, hasta dónde deberíamos llegar en esto? Percibir nosotros algo, pero darnos cuenta que esa gente está cambiando de idea. ¿Qué hacemos? Los cambios son inherentes a las sociedades humanas. Eso es lo primero que voy a empezar diciendo. Así que la idea de cambio no me preocupa. Justamente acá queremos promover la conservación a través del uso. Y el uso está asociado a los cambios y la conservación por defecto está asociada a eso. Yo no creo que nosotros debamos salir a convencer a nadie como profesionales, porque nosotros no tomamos decisiones sobre los animales, sobre las unidades familiares, como tampoco de alguna manera ninguno de ustedes viene a imponerme soluciones a mi seno familiar. Eso es una cuestión de cuáles son los límites profesionales. Por otro lado, pueden existir unidades familiares donde las nuevas generaciones realmente no se interesen y realmente se pierda para esa unidad familiar. En los 51 colaboradores que identificamos, si uno ofrece la posibilidad de, ¿dónde está la última intervención? ¿Quieren recuperar? Yo dije lo que me gustaría que pase mañana o el día de mañana a partir de la estrategia de conservación. Esto se me perdieron, pero lo recuperé. Si uno hace ese planteo en el universo tan solo de las 51 familias involucradas, te aseguro que una gran proporción va a levantar la mano diciendo, yo quiero, es más, el desarrollo de las estrategias de conservación que hoy están en curso es muy difícil, justamente por eso. Porque hay más necesidad de demanda de los animales Inca que te dicen, familias que te dicen, yo quiero ser parte. ¿Cómo tengo animales Inca? Respecto a la oferta, que es limitada. Entonces, por ahí, en cada unidad familiar posiblemente se vayan transformando. Hay algunas unidades familiares no les interese, pero posiblemente haya otras que sí. Yo creo que eso, de alguna manera, de eso se trata. No de nosotros imponer la conservación, voy a usar esa palabra para ir a un extremo, imponer la conservación como externos de un sistema familiar, que trabajarlo con ellos. Yo creo que esa es la gran diferencia. Parece que se van a incorporar un montón de familias, hay un gran interés por esto, y posiblemente haya nuevas generaciones que no sigan con esto. Pero seguramente las que sí. La conservación va siendo dinámica y hay familias que tienen con pinturas naturales y otras que tienen con pinturas. ¿Es bueno o malo? Muchas gracias. Y finalmente, felicitaciones por la exposición. Me gustó mucho el orden, cómo lo fuiste llevando. Son temas complicados, pasar de un tema a otro.
muy claro, así que felicitaciones. Tengo más cosas, pero vamos a dejar ahí, pues me gustan mucho estos temas, pero lo dejamos ahí. Por eso acepté ser jurado, por eso. Claro, me gusta el tema, a esta edad disfruto. Gracias. Bueno, ya el jurado se expresó. Falta la expresión de las directoras de la sesión académica. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren pasar al frente para estar al lado de no, yo te felicito de que enfrentaste un desafío muy importante de mirar integrado es un desafío. El proceso fue largo. Te voy a decir una cosa. ¿Qué te cambió? El proceso. Vos, como profesional y como profesor. Me cambiaron varias cosas. Yo creo que lo más importante es comprender y asumir y querer desarrollar el para qué y hacia dónde queremos contribuir. O sea, hacia dónde yo, como profesional que trabajo de INTA, que me quedan todavía varios años de carrera, hacia dónde quiero orientar ese desarrollo profesional. Y no solamente hacia dónde, sino también de qué manera. ¿No? Me parece que este trabajo, de lo que hemos muchos copartícipes en el buen sentido de la palabra, expresa también eso, a dónde queremos llegar. Yo diría que eso es lo que principalmente me cambió. No es una tesis, es el inicio de un camino. Me animaría a decir que ese es el cambio que produjo en mí, si querés. Yo también me felicito por la claridad en cada momento, en cada frase de todo lo que dijiste. Yo acompañé desde lejos, profesionalmente a la distancia. La muy poquito, pero muy entusiasmada desde el principio. Además, sobre todo por la parte que voy a comprender, porque nosotros venimos de generaciones donde nos inmigraban a la entonces, trabajábamos los temas separados y me resultó muy entusiasmante. Decía cuando estaba leyendo el borrador, los primeros capítulos aprendí mucho. En los otros ya miraba con más atención. En los primeros no me atrevía más que a aprender. Así que me felicito. Gracias. Doctora Ladio, ¿quiere agregar unas palabras? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería destacar algunas cosas que me parecen importantes de esta tesis tan querida para todos, para todos los que estuvimos involucradas. Primero y principal, que Carlos, bueno, es un trabajador de INTA, del INTA Bariloche, y que esto ha sido un gran desafío, ¿no? Porque no es fácil desarrollar una tesis doctoral en esas condiciones, no es lo mismo que un becario, por ejemplo, ¿no? Que tiene todo el tiempo disponible, así que me parece que acá hay un mérito muy, pero muy destacable. Y segundo, quiero señalar que este camino que él señala, este punto de partida, realmente él quiso aceptar este desafío, ¿no? De poder, él ya con una experiencia laboral previa de muchísimos años, él de repente dijo, acá necesitamos incluir otra dimensión, ¿no? Y ahí, bueno, yo aparecí en escena, ¿no? Pero fue una decisión de él a partir de un conocimiento y un trabajo de campo muy profundo, donde de ahí, bueno, se pudo articular esta aproximación multidimensional, interdisciplinaria, y por último, agregar, no sé, simplemente agregar que realmente el avance científico en la actualidad tiene este abordaje, si bien lo que contaba Carlos acerca de la institución INTA, que lo va incorporando de a poco, en realidad en la literatura internacional en los que trabajamos en este tema, hay amplias evidencias, ¿no? De cómo la diversidad cultural, digamos, está directamente relacionada con la diversidad de paisajes,
con la diversidad de agroecosistemas, con la conservación, o sea que realmente hay un link muy pero muy directo, y esta tesis en Patagonia es una evidencia única, ¿no?, en caso de animales, así que a mí me parece que eso también es como muy importante. Y por último, hablar de este último tema, ¿no?, que me parece muy interesante, de repensar qué hacen las sociedades y demás, y bueno, Carlos excelentemente lo respondió, pero también decir, viste, siempre estamos hablando de pérdida, hablando de la pérdida cultural de otros. En realidad, los que trabajamos en la zona, y también Carlos lo ve, se están produciendo estos procesos de recuperación cultural donde empiezan a reactivarse, ¿no?, un montón de tradiciones, y que esperamos que con la mano del INTA y con esta aproximación esto sea justamente más posible, ¿no? Así que, bueno, quería agregar esas cosas y bueno, ¿no?, y felicitar a Carlos por todo este recorrido tan lindo, y donde todos pudimos aprender muchísimo. Bueno, muchas gracias y un aplauso. Bueno, acá tenemos la mano levantada de la licenciada Gregory. ¿Quiere decir algunas cosas más? Sí, lo último, evidentemente la tesis y todo el trabajo ponen de manifiesto estas sustanciales diferencias entre las dos lanas, entre los dos productos, y atendiendo a lo planteado por Sarandon, yo diría que tal vez, puede que me equivoque, pero un modo de sostenerlo, de sostener la diversidad y de sostener el grupo Linca, sería que alguno de los programas del INTA, de lo que era el ministerio, por ejemplo el ProLana, dentro del ProLana, podrían incorporarse estrategias de desarrollo de cadenas de valor alternativas, porque dado que la lana es más fina, que es más larga, que, bueno, todas las virtudes que conocemos y que nos acabamos de enterar a partir de la tesis de Carlos, bueno, tal vez podría desarrollarse productos tipo alta gama o gourmet, con procedimientos de sustentabilidad certificados, sin establecer competencia con Merino, otra vía, una paralela, con certificación de origen, etcétera. Digo, me parece que en vez de traccionar por la presión para que no se pierda el recurso, tal vez lo que hay que darles es la posibilidad económica de que puedan utilizar ese recurso y que obtengan los mismos o aún mayores beneficios que los crianceros de Merino. Y por supuesto que coincido con el resto de las cosas planteadas y felicito, pero gratamente, a Carlos y a todos quienes lo ayudaron y pudieron facilitar el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Queriendo preguntar algo. Bien. Guadalupe Rodríguez Galván. Bien, Guadalupe Rodríguez, ¿querés hacer un comentario? Hola. Hola. Hola, sí. Muchísimas gracias por permitirme esta participación. Quiero compartirles que estamos siguiendo esta transmisión desde la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, en el sureste mexicano. Pero no solamente estamos siguiendo esta transmisión, hemos seguido la tesis, como bien lo dice la doctora Ana Ladio. Un abrazo para ti, Ana. La verdad es que hemos seguido esta historia que implica esta tesis. Y yo creo que todo lo que ofrece esta investigación doctoral de Carlos Reising, yo creo que no solamente nos habla de todos estos valores que él encuentra sobre estas ovejas, sobre esta población mapuche, sobre
este trabajo textil tradicional, importantísimo, cultural. Yo creo que también significa para muchos otros pueblos del mundo entero una pauta a continuar justamente para la valorización, significación. No quiero equivocarme porque en el español varían un poco las palabras, pero para que podamos confirmar el valor, confirmar el significado de cada uno de los recursos locales, pero también de los recursos inmateriales, lo que es la cultura, la tradición, la identidad de las personas, la autoconfianza de los pueblos, la dinamización de la economía local. Yo creo que de verdad es siempre, en una tesis doctoral, siempre es muy poco el tiempo que se dispone para participar todo lo que se ha hecho y lo que se ha identificado. Y pues bueno, Carlitos se ha tardado algunos cuantos años desarrollando esta investigación, se queda corto el tiempo. Yo creo que agradecer a Carlos, agradecer al comité que lo ha acompañado, a agradecer a todos esos académicos, investigadores, técnicos de campo que han estado con él, en este momento parecieran anónimos detrás de este trabajo, pero sobre todo muchísimo agradecimiento a estas comunidades que nos enseñan justamente cuando nosotros tenemos crisis, justamente de dónde se saca el partido, y es de los recursos locales, los materiales y los inmateriales. Yo quería hacer esta pequeña participación. Un abrazo muy grande a todas, a todos hasta allá, a todos los que conocemos y a todos los que no también. Un abrazo muy grande. Y Carlos, pues qué felicidad que el 22 de mayo de 2024 haya llegado por fin. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos allá. Gracias. Muchas gracias. Justo hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad. Parcialmente me tocó defender esta tesis en este día que la ONU lo reconoció justamente allá en el 2000 con el objetivo de poner en valor y concientizar a toda la sociedad sobre la importancia de la biodiversidad. Así que hoy también tiene esa connotación particular. Muchas gracias. Guadalupe, muchas palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están aquí, pero todavía no terminó. Seguimos ahora, vamos a armar una sala para libramos, somos 3 personas que van a participar. ¿Quedamos acá? Bueno, vos sí tenés para acá. El resto se puede quedarse fuera y voy a armar la sala. Muchas gracias. Es cuestión de tiempo, yo ya salgo. Tenganme paciencia. Hay que tenerle paciencia. Alcanzar la pantera. Igualmente. Bueno. No, quédense ustedes también. No estamos repasados. Es bastante bueno. Está bien la grabación. En el curso, estamos todos ahí. ¿Los ven bien al tesista y a sus directores y asesor Sí, académico? se ven muy bien. Imágenes de acá abajo se ven. Perfecto. Menos Muy bien. Listo. Voy a leer. Entonces, ahora damos curso a la lectura del acta elaborado por el jurado para el cierre de la defensa. Bien. Acta número 117, en la ciudad de La Plata, el 22 de mayo de 2024, a las 15 horas se reúnen el doctor Guillermo Ferrer, la licenciada Marcela Gregory, presentes por videoconferencia, el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero zootecnista Carlos Aben Racing, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Las otras ovejas de la Patagonia Argentina, importancia biocultural, actividad artesanal textil y manejo de los recursos zoogenéticos locales asociados a agricultores familiares de la Patagonia Norte, realizada con la dirección de la doctora María Rosa Alanara, la codirección de la doctora Ana Aide Ladio y como asesora académica la doctora Alicia Antoni. La presentación fue clara, ordenada, con un lenguaje adecuado y de nivel, acorde a una tesis doctoral,
La fundamentación fue muy sólida, integrando aspectos biológicos y socioculturales. Se presentaron los objetivos e hipótesis que fueron abordados y comprobados de forma clara. La exposición sobre el desarrollo del trabajo fue muy clara y completa, con el uso de figuras y gráficos adecuados. El doctorando respondió en forma muy clara y con mucha solvencia y nivel las consultas y dudas planteadas por el jurado. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Felicidades. Muy bien. Muy bien. Bravo, Carlos. Felicitaciones. Yo les pido, por favor, que posen la foto para la página de las facultades. Sí, claro. La foto del final siempre es hermosa porque están todos contentos. Ay, no. Muchísimas gracias. Bueno, damos por terminado el acto de defensa, doctor. Seguimos adelante. Doctor. Y espero que te vaya muy bien el tema porque me encantó. Realmente no me imagino. Siguen así. Bueno, gracias al jurado. Y gracias a todos por estar ahí. A todos los que están acá también y al jurado. Gracias a Nos ustedes. acompañaron por el aguante. Gracias y mucha suerte, mucha suerte. Muchísimas gracias. Guillermina. Hasta Marce cuenta, divina. ¡Felicitaciones, doctor! Acá hay un montón de gente saltándote. Acá lo veo. ¿Dónde Están están? acá en el exterior. Ahí está. ¿Dónde está? Rocío, Marce, Guille, Ale, Maca y varios. De vuelta. Quedaron, Ana. llegaron a ver 30 personas. 30 personas. Tremendo, la que más gente tuviste. La tuvimos. Internacional. Eso, sobre todo. Ahora no me lista. Bueno, que después hablen, después intento comunicarme con ella por teléfono. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos de vuelta. Claro. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, Ana. Chao. Abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vemos.